7 de la mañana con 40 minutos y esta es una sorpresa que les teníamos preparadas también a nuestras auditoras y auditores porque en nuestro afán o nuestra idea de poder entender y acercar mucho más el trabajo de la Convención Constitucional es que nos hemos acercado a el abogado Claudio Nache, que por cierto es amigo de acá de la radio, panelista estable, siempre está dispuesto a conversar con nosotros de diversos temas, pero en esta ocasión también hemos querido profundizar ese vínculo y establecer entonces esta agenda constituyente que nos acompañará de aquí, Claudio, ojalá hasta que termine la convención constitucional para ir analizando, conversando y evaluando también cómo se va dando el trabajo en esa instancia. Claudio Nach, académico de la Universidad de Chile, presidente además de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano. Bienvenido acá a Radio Universidad de Chile. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Claudio, Juanita. Sí, muy contento por este espacio, aquí la oportunidad que nos da la radio a todos de meternos de lleno en el proceso constituyente y lo que conversábamos con Patricio, el director de la radio, para quienes nos están escuchando, era que la única forma de que podamos transformar la deliberación democrática constitucional en un ejercicio que nos involucre a todos es, bueno, sabiendo qué está pasando, conociendo un poco, tratando de conocer desde dentro lo que se está discutiendo, en qué hay que prestar atención, y en eso vamos a ir alternando. Semana a semana vamos a tener conversación con ustedes, pero también una columna que va a estar en la web de la radio, donde vamos a aprovechar también de poner algunos documentos de interés, haciendo un pequeño registro, pero siempre un registro comentado desde la perspectiva fundamentalmente de derechos humanos, pero también una mirada un poco más amplia. Así que es un bonito desafío y no, ansioso ya de que partiéramos hoy día, así que estoy muy contento. Así que gracias aquí por la oportunidad que ustedes nos dan. No, Claudio, gracias a usted por la disposición que siempre tiene para con la radio, por supuesto con nuestras auditoras y auditores. Bueno, la semana que pasó estuvo marcada por los problemas en la instalación de la convención, esta serie de dificultades a nivel técnico y de otro tipo que surgieron producto de que no estaba lista la infraestructura para poder recibir a los constituyentes y posteriormente por esta declaración respecto de la situación en la cual se encuentran los llamados presos de la revuelta. Le quería pedir una primera reflexión respecto de lo que fue esta primera semana de trabajo, semana entre comillas, porque fueron menos días de la Convención Constitucional. Perfecto, vamos desentrañando algunas cosas que hay varias interesantes. Uno dice un par de días, pero pasaron cosas que da la impresión que van a marcar el debate de la constituyente un buen tiempo. A ver, para algunos hitos que los auditores, simplemente refrescarles la memoria, aquí hay hitos electorales que fueron fundamentales. Recordarán el día 20 de noviembre del 2020, en medio de un momento duro de la pandemia, la ciudadanía se volcó a los centros electorales y dio un resultado que muchos esperábamos que hubiese diferencia, pero realmente la magnitud de las cifras fue muy superior, prácticamente 80-20%, y también en el formato de qué tipo de convención quería la ciudadanía. Claramente se pronunció por una electa íntegramente por los ciudadanos. Luego vino un periodo interesante de tiempo donde se fue completando de alguna manera el cuadro de negociaciones para tener una constituyente paritaria con representación de pueblos originarios de las primeras naciones y la participación de independientes, y luego tuvimos la elección de 15 y 16 de mayo, donde se vio
visto reflejado de una manera inédita la composición de la constituyente respecto de lo que históricamente entendíamos nosotros por los órganos políticos, este binominal o un binominal corregido luego de las reformas que se dieron en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y nos encontramos entonces con un órgano nuevo, con un órgano inédito en Chile en 200 años. Nadie ha tenido la posibilidad de ver lo que nosotros hemos visto, que es instalarse una constituyente electa para redactar una nueva constitución, y algo que nadie ha visto hasta ahora en la historia del constitucionalismo, de los 200 años que tiene el constitucionalismo, que se instalara una constituyente paritaria. Por eso había tanta tensión respecto de lo que estaba sucediendo en Chile, y además agreguemos el elemento que esto era fruto de un proceso de un estallido social que terminó, una de sus aristas terminó en esta instalación constitucional. Y la sorpresa para la historia, digamos, la noticia para la historia, es la elección de la mesa de la constituyente. El día domingo, en un acto que estuvo tensionado, no fue un acto fácil, y no fue un acto fácil porque hay un Chile distinto. Este que era un discurso en algún momento del Chile que cambió, se manifestó claramente ese día. Este era un Chile que no le iba a dar nunca más la espalda a las violaciones de derechos humanos. Nos acostumbramos, muchos de nosotros, en la postdictadura, de que las instituciones tenían que funcionar, que los ritos eran tan importantes que podíamos olvidarnos y dejar atrás la incomodidad de enfrentar las violaciones de derechos humanos. Y esta constituyente dijo no vamos a instalarnos si es que a una cuadra, 2 cuadras hay represión de quienes han acompañado este proceso y quienes lo generaron desde las calles. Y hubo un acto interesante ahí de parar la ceremonia, concurrir a ver qué estaba sucediendo, negociar. Era un poder constituyente constituido en ese minuto con un rol de negociación, y se logró en definitiva bajar la represión y que la reunión pudiera finalmente hacerse. Ahí hay un mensaje inicial muy interesante. Segundo, la elección de la directiva. Se logró un acuerdo amplio para elegir a Elisa Loncón como presidenta de la constituyente, una mujer indígena, académica, que envía un mensaje cuando inicia sus palabras en Mapudungún, hablando de la necesidad de refundar este país sobre bases distintas. La vicepresidencia la toma un académico de la Universidad de Valparaíso, dedicado toda su vida a estos temas constitucionales, Jaime Baza, y de alguna manera en ese minuto teníamos ahí la imagen gráfica de este Chile que viene de una nueva forma de hacer política. Pero como tú muy bien señalas, Claudio, al día siguiente que habían sido convocados los constituyentes, empiezan las sorpresas desagradables. Y nos encontramos con que casi en vivo y en directo, que no estaban las condiciones ni logísticas ni sanitarias. Eso hay que aclararlo. Esta era una obligación del gobierno que debía implementar las condiciones para que operara la constituyente en el Palacio del ex Congreso Nacional, y eso no estaba habilitado. No estaban los micrófonos, no estaban las pantallas, no estaba el equipamiento sanitario. Hay que recordar que seguimos en medio de una pandemia, no estaban las condiciones para tener una guardería para hijos e hijas de los y las constituyentes. Es decir,
había un escenario muy complicado que le impedía operar a la constituyente. Y aquí yo creo que Jaime Baza y los auditores, yo creo que es bueno que presten atención ahí a los mensajes que se envían. Jaime Baza fue el vicepresidente de la constituyente, envió un mensaje muy fuerte, muy potente, que dice: este no es un problema técnico, este es un problema político. Aquí hay un órgano de poder constituyente que se está instalando y el gobierno no ha generado las condiciones para que este pueda funcionar. Y eso es un tema político, ese no es un tema de instalación de cables, este es un tema político de fondo. Y de alguna manera el gobierno lo entiende igual cuando a quien se sindicó como responsable, en circunstancia que aquí la responsabilidad constitucionales del presidente y por lo tanto del ministro de la SECPRES, OSA, pero se decide sacar a la persona que estaba encargada de implementar esto, el señor Encina. ¿Y por qué digo que esto el propio gobierno lo entiende como una cuestión política? Porque pone ahí a Catalina Parot en ese cargo. Y yo creo que aquí es donde todos nos perdimos y los auditores es bueno ubicarlos rápidamente. Aquí hay dos secretarías, esto para que cuando escuchemos secretaría nos podamos entender de qué se está hablando. La Constitución consagra en el artículo 133, para el que quiera revisarlo, que la Convención deberá constituir una secretaría técnica conformada por personas de comprobada idoneidad académica y profesional, que son los que van a asistir a la convención técnicamente en su trabajo sustantivo. Esa es una secretaría, pero hay otra que es: el gobierno dicta un decreto, el número 4, en enero del 2021, donde el presidente, que tiene que prestar apoyo técnico, administrativo y financiero necesario para la instalación y funcionamiento de la convención, dice la propia Constitución, obliga al presidente a prestar este apoyo. El presidente lo dice: lo voy a hacer esto a través de la Secretaría General de la Presidencia, y voy a nombrar ahí una secretaría ejecutiva que coordine con la Convención Constitucional. Y esa es la que estaba a cargo de Encina y hoy está a cargo de Parot. Entonces tenemos dos secretarías: la técnica de la Convención Constitucional y la ejecutiva del gobierno como enlace con la Convención Constitucional. Lamentablemente, uno hubiese esperado que esto se hubiese conversado con la directiva de la constituyente y se hubiese podido llegar a un acuerdo para alguien que le dé confianza a los dos, que sea el enlace, pero se decidió hacerlo más de esta cuestión política. Y por último, el último hito, antes de ya empezar a pensar en lo que viene, el último hito que quería destacar es precisamente estas declaraciones, las que estuvieron en la mesa ya cuando se empezó a funcionar. A ver, aquí hay una cuestión que es muy interesante y es el contexto. El contexto en el cual va a operar la convención. Para que tengamos una convención legítima, Claudio, Juanita, algo que desde la universidad también lo veníamos diciendo desde diciembre del 2019. Emitimos una declaración en la Cátedra de Derechos Humanos, decíamos: la legitimidad del proceso tiene que ver con el resultado, el texto constitucional que se le proponga a la ciudadanía, pero también tiene que ver con cuál va a ser el camino que va a seguir la constituyente. Y eso tiene que ver con que no podemos tener un debate constitucional en un marco de una grave crisis de derechos humanos. Uno. Dos, no podemos tener una deliberación democrática si no se da con garantías de libertad de expresión, de reunión, y además, tercero, con garantías de participación incidente de la ciudadanía en la deliberación constitucional. Y la constituyente, muy interesante, toma esto como su primer tema y dice: aquí hay un problema de contexto. Aquí no podemos nosotros deliberar adecuadamente si en este país hay personas
que están privadas de libertad o perseguidas por razones de tipo político, que son las mismas razones políticas que detonaron precisamente que esta constituyente pudiera funcionar. Y ahí entonces se propone una declaración, porque la constituyente para los auditores tiene límites, obviamente, no puede atribuirse funciones de otros órganos. Y en ese sentido, la constituyente me parece que está siendo muy delicada en términos de ser muy clara que no se está atribuyendo a ninguna atribución ni del Ejecutivo ni del Legislativo, pero sí como órgano político puede perfectamente entrar en un diálogo y plantearle cuáles son las cuestiones de contexto respecto de las cuales los órganos instalados, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen que generar condiciones para el trabajo de la constituyente. Y así es como tenemos el resultado que ustedes conocen, una declaración aprobada por 105 votos, es decir, logra los 2/3, incluso aunque estas votaciones requieren solo de mayoría simple, pero muestra algo que vamos a tener que ir dándole seguimiento muy interesante, como cómo se expresan nuevas mayorías, que no son las que nosotros tradicionalmente conocíamos, que era en acuerdo entre la derecha y la concertación, esa era la política de los acuerdos. Hoy esto cambia, esto se rompe, la derecha está bastante aún aislada y va a tener que tender puentes si quiere influir en el debate, pero hay otra mayoría muy sólida que empieza a darse entre la vocería de los pueblos, el colectivo socialista y lo que sería Chile Dignidad, Frente Amplio, Partido Comunista. Cuando actúan unidos, logran los 2/3, y eso es muy interesante porque cambia completamente la correlación de fuerzas que históricamente nosotros conocíamos, y por lo tanto hay actores que dejan de tener la relevancia que durante toda la transición tuvieron, personajes como Arboe, como Chaín, el propio Esquella que representa ese mundo, etcétera, pierden bastante peso político, y el peso político se traslada a estos nuevos sectores. Así que hemos tenido, como ustedes ven, una semana muy, muy interesante. Estamos conversando con el doctor en Derecho, académico de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nash. Claudio, una de las críticas ha sido justamente que la convención, en este caso con la declaración respecto a los presos políticos, vimos también alguna declaración de un grupo de constituyentes exigiendo la aclaración y la investigación del asesinato de Pablo Marchán en la Araucanía, y se habla del riesgo de que la convención termine siendo permanentemente un órgano que se esté pronunciando sobre la actualidad, sobre la contingencia, ¿no es cierto?, y sin abocarse necesariamente a lo que es su mandato constitucional. ¿Pueden funcionar paralelamente sin que eso dificulte los necesarios acuerdos para avanzar en la convención? Juaneta, ahí hay una crítica que se le ha hecho a la convención que es de mala fe y una de buena fe. Yo creo que esto es bueno siempre ir aclarándolo. Aquí ha habido una crítica, yo diría, de mala fe, de decir, mire, ustedes, que fue la objeción que hicieron varios de los propios constituyentes, aquí no tenemos atribuciones para hacer esto, si hacemos esto estamos violando la Constitución y nuestro mandato eh, constitucional. Y eso no es así. Aquí el límite que la Constitución le pone a la constituyente, la Constitución que crea, digamos, este órgano de poder, le dice a usted lo que no puede hacer es atribuirse funciones que son propias de otros órganos. No podría ordenar, usted vaya y libere a los presos tales y cuales, o usted apruebe este proyecto de ley, o yo apruebo este proyecto de ley como poder constituido. Eso hay que sacarlo de escena, primero, descartarlo, porque eso no está ocurriendo. La otra crítica, que es una crítica, llamémoslo así, de buena fe y de preocupación legítima, es, claro, pensar que la contingencia se coma a la constituyente. Y eso es algo que
tenemos que estar todos, todas muy atentos a que eso no ocurra, que el rol principal es obviamente de la constituyente proponernos un texto constitucional y a eso deben abocarse en su trabajo. Ahora, vamos a tener que acostumbrarnos a lidiar con un órgano que es político. Aquí hay algunos que parecen sorprenderse de que actúe políticamente. La Constitución es el principal acuerdo político que tiene un país. Por lo tanto, el órgano constituyente es el principal órgano político que tiene el país. Por lo tanto, no podemos despolitizar aquello que por naturaleza es político. En ese sentido, lo que uno sí esperaría, que la constituyente, ese diálogo político lo destine fundamentalmente a la redacción, pero cuando se presentan situaciones que impactan en esa discusión constitucional, uno esperaría que podamos tener otras declaraciones en algún momento, pero creo que no está en el ánimo de los constituyentes tampoco transformarse en un foro de declaraciones. Me parece que eso, escuchando cuando se justificaban los votos, se dio cuenta de la gravedad de la situación y que la gravedad de la situación era la que ameritaba esta respuesta política. Y de alguna manera vamos a ver lo que viene en estos días, porque no quiero robarles más tiempo ahí de su programa, los auditores en qué debieran fijarse esta semana. Bueno, este programa se llama Agenda Constituyente y todavía no tenemos agenda constituyente. La constituyente todavía no tiene una agenda para la próxima semana, esperamos que la tenga prontamente. Pero algunos temas que están pendientes: empezar a trabajar en el reglamento va a tomar tiempo. Esto en otros procesos constituyentes tomó 7 meses. En el proceso nuestro, ayer Jaime Baza hablaba de un máximo de 3 meses. Aquí esto no es fácil llegar a un acuerdo de funcionamiento porque implica no solo cómo se va a votar, sino que cómo se va a canalizar la participación ciudadana, cómo se va a rendir cuenta, cuáles son los límites que pueden tener algunos constituyentes para participar en los debates por los intereses que puedan tener comprometidos o cuestiones éticas. Reglamentar esto es muy complejo, pero ya se tiene que comenzar a discutir, cosa de permitir el funcionamiento, la creación de comisiones. También es un paso, seguramente se van a proponer nuevas comisiones, tienen que aprobarse también el reglamento del COVID y la ampliación de la mesa, que ahí yo creo que vamos a tener muy claro y hay que estar muy atentos a aquello de cómo se van a llenar esos cupos, esos nuevos cupos, se va a ampliar hasta 9, 7 más 2 para pueblos o primeras naciones. Y en ese sentido vamos a ver si es la política tradicional la que funciona o va a ser una forma distinta de llenar esos cupos. Por ejemplo, territorios, por ejemplo, disidencias sexuales, por ejemplo, vamos a tener que ir aprendiendo mucho de cómo esta constituyente opera bajo cánones políticos que no son los tradicionales para Chile. Yo creo que eso es lo fundamental para estar atentos estas semanas, y en un par de semanas más nos juntamos aquí nuevamente a conversar qué es lo que está pasando. Muy bien, muchísimas gracias entonces por esta detallada explicación, Claudio. Lo esperamos, Claudio, dentro de los próximos días, así que, bueno, agradecerle nuevamente el hecho que esté con nosotros y, por supuesto, con nuestros auditores. Que tengan un buen día. Buen día, muchas gracias.